Ambulancias gratis versus $3,500. ¿Por qué en Estados Unidos las ambulancias cuestan miles de dólares y en México son gratis? Esta es la diferencia más cara que existe entre cruzar una frontera y no cruzarla. En México llamas a la Cruz Roja y una ambulancia llega a tu puerta sin cobrarte un solo peso. En Estados Unidos, ese mismo viaje puede costarte $3,500. $3,500 por un traslado, sin cirugía, sin medicamentos, sin hospitalización, solo por subir a una camioneta blanca con luces rojas y que te lleven al hospital más cercano. Y ojo, no estamos hablando de calidad del servicio. No estamos comparando tecnología médica ni número de doctores. Estamos hablando de algo más profundo, más estructural, más revelador sobre cómo dos países vecinos decidieron organizar lo más básico que existe, salvar una vida en emergencia. Pero eso no fue todo, porque lo que nadie te explica es que el sistema que inventaron los americanos para garantizarte atención médica de emergencia es el mismo sistema que puede dejarte en bancarrota por haberte desmayado en la calle. Que hay personas en el país más rico del mundo que llaman a un Uber en lugar de a una ambulancia porque no pueden pagar la factura. Y hay algo en esa historia que no cierra. Algo que, cuando lo entiendes de verdad, cambia cómo ves todo el sistema de salud americano. Si te importa entender por qué en México tenemos algo que millones de americanos literalmente no pueden pagar, este es tu canal. Suscríbete y activa la campana. Porque este tipo de contenido es exactamente lo que hacemos aquí. Respuestas técnicas a preguntas que todos teníamos, pero nadie había hecho bien. Al terminar este video vas a ver a la Cruz Roja con ojos completamente distintos. Vas a entender que ese logo rojo sobre fondo blanco que ves en las esquinas de las ciudades mexicanas no es solo una organización de ayuda humanitaria. Es un modelo económico, un modelo que el mundo desarrollado está tratando de imitar ahora mismo, con leyes, con regulación, con pleitos legales, porque ellos lo convirtieron en negocio y ahora no saben cómo deshacer el nudo. La respuesta a por qué las ambulancias en Estados Unidos cuestan miles de dólares no es porque allá todo es caro. La respuesta tiene que ver con regulación, con historia legislativa, con una decisión que se tomó en los años 70, que nadie pensó que iba a tener estas consecuencias, y con un modelo de donación y voluntariado en México que, con todas sus imperfecciones, resolvió algo que los americanos todavía no han podido resolver. Quédate porque esto se pone muy bueno. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una ambulancia en términos de servicio? Es transporte de emergencia, un vehículo que lleva a alguien en crisis médica del punto A al hospital. Simple, ¿verdad? Un servicio de traslado con equipo médico básico a bordo, sin más complicaciones. Pues depende de a quién le preguntes. En México, si marcas al 065 o directamente a la Cruz Roja Mexicana, llega una ambulancia, sin factura, sin preguntarte si tienes seguro médico, sin pedirte una tarjeta de crédito antes de subir al vehículo, sin mandarte un estado de cuenta 30 días después. El servicio llega, te estabiliza, te traslada y se va. Así, sin más. ¿Por qué puede hacer eso? Porque la Cruz Roja Mexicana opera como una institución humanitaria de carácter privado, pero con misión pública, financiada principalmente por donaciones ciudadanas, teletones, campañas anuales y apoyos de empresas e instituciones. No es un servicio de gobierno. Eso es clave entenderlo. El gobierno federal no paga la nómina de la Cruz Roja. La pagamos nosotros con las moneditas que echamos en las alcancías rojas, con las donaciones en línea, con los voluntarios que dan su tiempo sin cobrar un peso. Aquí viene algo que mucha gente no sabe.
Una parte enorme del personal que opera las ambulancias de la Cruz Roja en México son voluntarios, paramédicos, técnicos en urgencias médicas, choferes. Muchos de ellos no reciben salario, se forman, se certifican y donan su tiempo porque creen en el principio de que nadie debería morir o quedar sin atención por no tener dinero. Imagínatelo como una red de vecinos altamente capacitados, que decidieron colectivamente que una emergencia médica no es un servicio de paga, es una obligación moral. Y la organizaron, eso es lo que nos toca a nosotros. Ahora veamos qué les tocó a ellos. En Estados Unidos, la historia de las ambulancias es completamente diferente. Y para entenderla hay que remontarse a los años 60 y 70, cuando el sistema de salud americano vivió una transformación que nadie supo ver venir. Antes de los 60, muchas ambulancias en Estados Unidos eran operadas por funerarias. Sí, leíste bien. Las funerarias tenían los vehículos más grandes, con camillas, con espacio para transportar cuerpos y por extensión para transportar enfermos. Era un sistema informal, sin estándares médicos, sin paramédicos entrenados. Alguien se desmayaba, llegaba un señor de corbata negra con un vehículo largo y te llevaba al hospital. En los años 60 y 70, con el surgimiento de los programas de Medicare y Medicaid, que son los programas de seguro médico gubernamental para adultos mayores y personas de bajos ingresos, todo cambió. El gobierno empezó a pagar por servicios médicos, y cuando el gobierno empieza a pagar, aparecen los negocios. Los proveedores de salud descubrieron algo fundamental. Podían facturar por cada servicio individual. Cada consulta tenía un código, cada medicamento tenía un precio y cada traslado en ambulancia también. El transporte de emergencia dejó de ser un servicio de comunidad y se convirtió en una línea de facturación dentro de un sistema médico cada vez más orientado al mercado. Piénsalo con una analogía que todos entendemos. Es como si en México, cada vez que alguien llama a los bomberos para reportar un incendio, un carro de bomberos privado llegara con un medidor encendido y antes de apagar el fuego, te preguntara si tienes seguro contra incendios y cuánto cubre tu póliza. Si no tienes, te presentan un contrato. Si no firmas, se van. Eso suena absurdo, ¿verdad? Pues eso, más o menos, es lo que pasó con las ambulancias privadas en Estados Unidos. Hoy en día, en la mayoría de los estados americanos, cuando llamas al 911 por una emergencia médica, la ambulancia que llega no es del gobierno municipal. Es de una empresa privada contratada por el municipio para proveer ese servicio. AMR, Global Medical Response, Acadian Ambulance, son empresas con miles de unidades, miles de empleados y reportes de ganancias anuales en miles de millones de dólares. Y cobran muchísimo. Ahora la pregunta que todos están haciendo, ¿cuánto cobran exactamente? Aquí viene la parte que más sorprende cuando la escuchas por primera vez. El costo promedio de un viaje en ambulancia en Estados Unidos varía entre $1,200 y $3,500 dependiendo del estado, la empresa y el tipo de emergencia. Pero ese rango puede dispararse. En algunos casos documentados, un traslado de 10 minutos ha llegado a costar más de $10,000 cuando se incluyen cargos adicionales, el técnico de emergencias, el equipo utilizado, el oxígeno administrado, los medicamentos aplicados a bordo. Todo tiene precio, todo genera un código de facturación y el seguro médico lo cubre, a veces, parcialmente, con condiciones. Aquí está el problema central que se llama surprise billing, facturación sorpresa, que en español simple significa recibes atención de emergencia sin pedir presupuesto y semanas después llega una factura que nadie te anticipó de una empresa que no elegiste,
por un monto que nadie te informó. Y si tu aseguradora decide que la ambulancia era fuera de red, es decir, no tenía contrato con tu seguro específico, el seguro paga una parte y el resto lo pagas tú. Imagínate tener un infarto, pierdes el conocimiento. Alguien llama al 911, te suben a una ambulancia. Cuando despiertas en el hospital, estás vivo. Y eso es lo que importa. Pero 30 días después llega un sobre, $3,200 por el traslado, y tu seguro solo cubre 800. Eso les pasa a americanos reales, todos los años, por millones. Y esto es donde se pone interesante, porque las consecuencias van más allá de lo económico. Estudios de salud pública en Estados Unidos han documentado algo que parece sacado de una distopía. Hay personas que en medio de una emergencia médica real, un posible infarto, una caída grave, una pérdida de conciencia, deciden no llamar a una ambulancia porque saben que no pueden pagar la factura. Prefieren llamar a un familiar, esperar a ver cómo evolucionan, pedir un Uber o literalmente manejar ellos mismos al hospital con el pecho apretado. ¿Cuántos mexicanos conoces que han pensado 2 veces antes de llamar a la Cruz Roja por miedo al precio? Exacto. Pero espera, aquí viene algo que mucha gente no sabe y que complica todavía más la historia. No todo en Estados Unidos es privado. Hay excepciones importantes. En algunas ciudades, principalmente en el noreste del país y en municipios más progresistas, los servicios de ambulancia sí son municipales o están subsidiados. Nueva York, por ejemplo, tiene el sistema FDNY, EMS, Emergency Medical Services del Departamento de Bomberos, que opera ambulancias públicas. Chicago tiene el Chicago Fire Department EMS. En estos casos, los costos son menores y hay más protección para el paciente. Pero son la excepción, no la regla. Y aún en esos casos, los montos pueden ser significativos comparados con el modelo de Cruz Roja en México. Además, en los últimos años, varios estados americanos han comenzado a legislar contra el surprise billing, específicamente para ambulancias. California, Texas, Florida han aprobado leyes que limitan lo que las empresas pueden cobrar cuando el paciente no eligió el proveedor. Es decir, están construyendo con leyes lo que nosotros ya teníamos con voluntad colectiva y estructura humanitaria. ¿Por qué tardaron tanto? Porque cambiar un sistema donde hay empresas ganando miles de millones de dólares no es fácil. Hay lobbying, hay abogados, hay legisladores con donantes de campaña que resultan ser ejecutivos de esas mismas empresas. Y esto es donde se pone interesante de verdad. Porque la pregunta ya no es solo por qué cuesta tanto. La pregunta es quién tiene interés en que siga costando tanto. Volvamos a México para entender la otra cara de la moneda. El modelo de la Cruz Roja no es perfecto. Seamos honestos. Las ambulancias de la Cruz Roja operan con recursos variables según la ciudad. En la Ciudad de México o en Guadalajara, el servicio puede ser rápido, bien equipado, con paramédicos altamente entrenados. En municipios más pequeños, en zonas rurales, la historia puede ser diferente. Los tiempos de respuesta varían. El equipamiento no siempre es el más moderno. Y el financiamiento depende de que la ciudadanía siga donando. Si las donaciones bajan, el sistema se tensiona. Además, la Cruz Roja no es el único prestador de servicios de ambulancia en México. Existe el ERUM, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en la Ciudad de México. El SUEM, Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas. Y servicios del IMSS y del ISCCCTE para sus derechohabientes. El sistema es fragmentado. No hay un número único nacional que garantice respuesta inmediata en todo el territorio. Pero ¿sabes qué tienen en común todos esos sistemas? Que el principio de fondo, que una emergencia médica no debería dejarte en bancarrota,
no está en discusión. Nadie en México se levanta pensando, si me da un infarto, más vale que no llegue una ambulancia porque no puedo pagar. Esa angustia, ese cálculo económico en medio de una crisis de salud no forma parte de nuestra realidad cotidiana. Y eso, cuando lo comparas con lo que viven millones de americanos, es un logro enorme que casi nunca nombramos como tal. Aquí viene el giro más interesante del video, el modelo mexicano. La ambulancia gratuita financiada por donación y voluntariado no solo funciona para nosotros, es estudiado como caso de referencia en foros internacionales de salud pública. Investigadores de universidades en Europa y Estados Unidos han publicado análisis sobre el modelo de la Cruz Roja Mexicana como ejemplo de acceso equitativo a servicios de emergencia en países de ingresos medios. Mientras el debate en Estados Unidos sigue girando en torno a cómo regular a las empresas privadas de ambulancias para que no arruinen a sus pacientes. En otros países están mirando al sur para entender cómo una organización civil, sin depender del Estado ni del mercado, logró construir una red de emergencias que funciona. Y hay un dato que resume todo esto de una manera que nunca olvido. En Estados Unidos, varios municipios han comenzado a demandar legalmente a las empresas privadas de ambulancias. Ciudades que contrataron a esas empresas para proveer el servicio y que ahora las están llevando a juicio porque los cobros a sus ciudadanos son considerados abusivos. Es decir, el gobierno americano contrata a una empresa para salvar vidas. La empresa cobra $3,500 por cada traslado y el gobierno acaba demandando a la empresa que él mismo contrató. ¿Qué tan absurdo tiene que volverse un sistema para llegar ahí? Hay algo más grande en esta historia que solo ambulancias y facturas médicas. Es una pregunta sobre qué tipo de sociedad queremos ser, sobre qué decidimos que es un derecho y qué decidimos que es un servicio de paga, sobre dónde ponemos el límite entre el mercado y la dignidad humana. En México, como sociedad, tomamos una decisión imperfecta, con grietas, con desigualdades regionales, pero una decisión al fin de que si alguien se cae en la calle, no le vamos a cobrar por recogerlo. Esa decisión no se tomó en un decreto presidencial ni en una ley del Congreso. Se tomó en millones de pequeñas acciones colectivas. La señora que mete monedas a la alcancía roja, el joven que se forma como paramédico voluntario, la empresa que patrocina una unidad, el ciudadano que dona en línea en el Teletón. Eso tiene un nombre: solidaridad estructural. Y es más difícil de construir que cualquier ley, porque la ley te obliga, la solidaridad la eliges. El mundo se debate hoy sobre cómo hacer sostenibles los sistemas de salud pública, sobre cómo garantizar acceso universal sin quebrar las finanzas del Estado, sobre cómo evitar que el mercado privatice lo que debería ser un derecho. Y mientras ese debate sigue, en México hay un paramédico voluntario que se levanta a las 3 de la mañana, se pone el uniforme, sube a su unidad sin cobrar un peso y va a ayudar a alguien que ni conoce, no porque la ley lo obligue, no porque le paguen, sino porque decidió que eso es lo correcto. La próxima vez que veas una ambulancia de la Cruz Roja en la calle, ese vehículo blanco con el logo rojo, no lo veas como algo normal, véalo como lo que es, una declaración colectiva de que algunas cosas no están a la venta. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez llamaste a la Cruz Roja o la usaste en una emergencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Llegaron rápido? ¿Cómo fue la atención? Me interesa mucho saber tu experiencia porque hay historias detrás de cada llamada que vale la pena contar. Si este video te hizo ver algo cotidiano con ojos distintos, dale like ahora.
Ese gesto le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa y nos ayuda a llegar a más personas. Suscríbete si quieres seguir entendiendo por qué México y Estados Unidos son tan diferentes en cosas que todos vemos pero nadie se pregunta. Porque en este canal cada diferencia tiene una razón y esa razón siempre es más interesante de lo que parece. Nos vemos en el próximo video.